Hola, ¿qué tal? El presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro, está en la China y allí en la China va a firmar con el presidente de este país, de este enorme país, de esta potencia económica y política mundial, va a firmar el presidente Petro, repito, un acuerdo sobre el Tratado de la Seda. Para eso hemos invitado a una persona que conoce mucho sobre este tema y que además es del departamento del Quindío. Se trata de Santiago Cabrera Grajales, que está en la China, en Shanghái, y que estudia precisamente economía y este tema de la ruta de la seda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo me le va? Primero, contemos a la gente, ¿usted está estudiando en qué universidad y cuál es el tema? Bueno, Miguel Ángel, en primera instancia me gustaría agradecerte por este espacio tan importante, permitirme expresarme con tus oyentes y para responder a tu pregunta, en este momento me encuentro en la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes de Shanghái, una excelente universidad aquí en la ciudad de Shanghái que pues debe ser muy conocida por los colombianos. Es una ciudad importante, la Nueva York de China, en donde convergen diferentes empresas internacionales y donde se mueve una cantidad importante del comercio internacional. Aquí estoy estudiando la carrera de Economía y Comercio Internacional y ya voy en el segundo año. Para mí ha sido una experiencia muy grata y sobre todo poder tener la oportunidad de conversar con ustedes en este espacio y contarles a todos mis experiencias es algo invaluable para mí. Santiago, ¿qué es la ruta de la seda hoy? Porque históricamente se ha conocido desde la antigüedad la ruta de la seda, que es la ruta del viaje hasta la China, desde el Medio Oriente, desde Europa. Hoy, ¿qué es la ruta de la seda? Bueno, para contarles a todos esta actual ruta de la seda, de dónde viene, es importante que hagamos un retroceso histórico, ver los antecedentes de por qué se llama la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Tenemos que tener en cuenta que China tiene una historia de más de 5.000 años con diferentes dinastías o reinos, como quieran llamarlos. En una de esas dinastías, la dinastía Han, que es en una dinastía importante donde se unifican, por ejemplo, los caracteres chinos y empieza a surgir el idioma como tal contemporáneo, pues que sí es muy diferente al actual, pero esta dinastía tiene muchas cosas importantes. También el primer sistema monetario que se creó allá en China y fue la primera dinastía que empezó a abrirse al mundo exterior. ¿Y para China cuál es? El mundo exterior, en ese momento, la India, diferentes países del oeste, ¿no? Hay un texto, en China, la literatura china tiene tres textos importantísimos que hay que mencionar, las tres grandes obras de la historia china, y una de esas es el viaje al oeste. El viaje al oeste tiene que ver con el viaje de un monje chino a India en ese momento, en donde recorrió diferentes tierras en China que nunca se habían explorado y llegó finalmente a la India y después encontró allí todo el conocimiento de la religión hindú y todo ese descubrimiento de cosas de ese país, ¿no? Entonces lo que hizo después fue traerlo a China y a partir de ahí se empezó a hacer una conexión importante con esos países del oeste. En la dinastía Han eh, se manda precisamente un enviado allá a, a buscar los pueblos del oeste y se trae lo que nosotros llamamos la seda, que es un elemento importantísimo a considerar en el primer acercamiento de estas civilizaciones con Occidente. Entonces, con la seda empiezan a hacer intercambios en ese momento contemporáneo con el Imperio Romano y la dinastía Han, y entonces a partir de ese momento empieza el surgimiento de las relaciones internacionales de China con el mundo. Después de eso se nombra oficialmente a ese corredor económico, un corredor que pasaba por desiertos, que se recorría a camello. Muy difícil para la época, no se habían inventado las grandes obras y los grandes túneles y vías que tenemos en la actualidad, pero que fue un antecedente importante para lo que vendría después. Pasaron los años, las civilizaciones nuevas surgieron, la tecnología avanzó en gran medida y para el año 2013
en uno de sus discursos, el actual presidente de China, el señor Xi Jinping, que en ese momento se había acabado de posicionar, mencionó o propuso más bien lo que llamamos la iniciativa de la Franja y la Ruta, o como usted lo mencionó al principio de esta entrevista, la nueva ruta de la seda. ¿En qué consiste? Es volver a tomar esa idea de la antigua ruta de la seda que les acabé de mencionar, pero en un mundo en donde es reinado por la tecnología, donde domina la comunicación, la globalización. Entonces, en ese sentido, lo que se quiso en ese momento, que se está logrando actualmente, es conectar a China con Europa y los demás países del Occidente para precisamente potencializar el comercio y que todo el sistema económico y comercial vuelva a converger en un punto, que es China. Desde China empezar a comercializar con todos los países del mundo y pues efectivamente Colombia también es parte de eso, porque Colombia, al igual que los países latinoamericanos, son territorios importantísimos para la economía internacional y para los planes de China de crear un futuro compartido con todos los países bajo el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, la nueva ruta de la seda. ¿Eso le va a propiciar a Colombia ventajas? Es decir, ¿usted qué cree? Firmando ese convenio, ese tratado entre la China y Colombia, que para eso está allá en la China el presidente Petro, ¿eso le va a convenir a Colombia? Es decir, de pronto con la amenaza que hizo Trump a los países latinoamericanos, en el sentido de que no negocien con China, ¿le puede convenir o no? Bueno, para responder a esta pregunta, primero debemos analizar algo que es importantísimo y es la relación histórica que Colombia ha tenido con Estados Unidos. Colombia tiene muchísimos años de relaciones con ese país, un tratado de libre comercio estructurado en donde, desde mi punto de vista, gran parte del comercio internacional de Colombia y las exportaciones dependen de Estados Unidos. En ese contexto, Miguel Ángel, es importante evaluar también la reacción de los Estados Unidos frente a una posible cooperación de un aliado estratégico como es Colombia, con un país que Estados Unidos desde un principio no considera un amigo, o sea, prácticamente un rival, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó desde 2016 desde la posición del presidente Donald Trump. Sabemos que el presidente Donald Trump tiene políticas agresivas respecto a los aranceles. Bueno, es parte de su pensamiento como gobernante de ese país. Entonces, para responder a esa pregunta, Miguel Ángel, es muy posible que Colombia tenga que evaluar primero diferentes aristas para poder vincularse directamente a China. No es un proceso que se haga directamente y a lo largo de este periodo de relaciones intensas de Colombia y China lo hemos visto. El ex canciller Murillo viajó a China en 2023, allí mismo estuvo el presidente Petro. Se pensaba que en ese momento se firmara la inclusión de Colombia a la iniciativa de la Franja de la Ruta, pero finalmente no se hizo en esa oportunidad por diferentes razones que pues desconocemos. En mi opinión, puede ser Estados Unidos perfectamente. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué esta visita del presidente Gustavo Petro a China es diferente a las demás? Porque en esta oportunidad, no sé si los oyentes y tú, Miguel Ángel, tuviste la oportunidad de oír el discurso que hizo Petro el pasado martes al frente del Palacio de Nariño con algunos estudiantes de allá de Bogotá, en donde mencionó que va a firmar la carta de intención para la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces aquí posiblemente a ustedes oyentes y Miguel Ángel les surja la pregunta, ¿qué diferencia hay entre entre una carta de este tipo con la inclusión formal, la iniciativa de la Franja de la Ruta? La carta de intención, como lo dice su nombre, intención, es un movimiento que el gobierno colombiano quiere hacer hacia futuro para vincularse a China. ¿Qué representa eso? Representa dejar la puerta abierta para la inclusión de otro gobierno, el futuro gobierno, el siguiente gobierno, a la iniciativa de la Franja de la Ruta ya completamente. Y eso fue lo que el presidente dijo también en su discurso. El presidente mencionó que lo que voy a ir a hacer ahora es una intención, una carta de intención. Ya le queda al otro gobierno
si quiere hacer o no la firma total y completa de la iniciativa. Pero a pesar de que sea una carta de intención, Miguel Ángel, es algo importantísimo en la historia de las relaciones comerciales entre Colombia y China, porque eso va a representar que la inversión de capital chino en nuestro país incremente. Ya tenemos la obra magna, digámoslo así, de infraestructura china en Colombia, que es el Metro de Bogotá, con licitación china que se está ejecutando actualmente con la línea 1 del metro, que es elaborada por China Harbour, que es una empresa de acá de China, y la línea 2 también se va a elaborar por otra empresa que también es china. Entonces, estamos viendo que la tendencia global a la tecnología y al desarrollo de infraestructura está directamente vinculada a China. Colombia no puede ser ajeno a ese cambio, Miguel Ángel. Entonces, Colombia, en ese sentido, es importante que haga la firma de esta carta de intención, pero que al mismo tiempo evalúe si le conviene o no una inclusión directa a futuro con China. Inclusive ahora con las diferencias que existen entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, lo que pasó hace algunos meses con los migrantes. O sea, existe una situación muy tensa respecto a las relaciones internacionales que pueden terminar pasándole factura a Colombia si no juega bien el ajedrez de la geopolítica mundial. Entonces, eso es lo que está enfrentando el presidente Petro ahora y que es una oportunidad, pero que también puede ser algo de doble filo. Esa carta de intención y luego seguramente la firma de un tratado de comercio entre la China y Colombia tiene un gran significado por el avance tecnológico de la China. Es decir, eso haría que nuestro país, Colombia, también avanzara tecnológicamente, científicamente, como lo ha hecho China. Sí, por supuesto. Para nuestro país representa una oportunidad grandiosa. Personalmente he tenido la oportunidad de estar aquí en Shanghai, en Beijing, en diferentes ciudades. Milagro, así, sí, es como por decirlo así, de China, en donde tú puedes ver en las calles grandes rascacielos, robots invirtiéndote café en la calle, máquinas voladoras. Hay muchas cosas que China quiere presentarle al mundo y que es parte de su proceso de crecimiento como país en los últimos 50 años. Yo quiero compartir con los oyentes y contigo, Miguel Ángel, la razón principal por la que China es ahora que se encamina a ser la potencia número uno a nivel mundial y que su tecnología es sofisticada e innovadora para todos. China hace más o menos más de 100 años, a principios del siglo XX, pasó por un periodo difícil, que fue el periodo del imperialismo de las potencias occidentales en el país. Entonces, en ese proceso, me imagino que muchos sabrán que es la guerra del opio, ¿no? Que China en ese momento, la dinastía Qin, la última dinastía de China, estaba cerrada, ¿no? Estaba cerrada de comercio, no quería vincularse con los occidentales porque pensaba que eran muy diferentes, que iba a traer efectos contraproducentes en el desarrollo de China. De hecho, China como país se llama Zhongguo, que es país del centro. Tienen un análisis como que es el país principal, el país central, entonces por eso es una de las razones por las que no quería abrirse al mundo. Después, Reino Unido, como era una potencia increíblemente poderosa para esos tiempos en Europa a principios del siglo XX, irrumpió en China con el opio y drogó a muchos de los personas allí en ese territorio, y eso causó el principio de lo que nosotros, las amantes e historiadores de China, investigadores, llamamos el siglo de fracaso, ¿no? Que después llegó Japón con sus dos guerras chino-japonesas durante el periodo de guerra mundial, ¿no? Y también formó diferentes microestados temporales en esos tiempos en China. Y así siguió hasta 1949, que después de que el Partido Comunista enfrentara al partido, al otro partido, el partido
contra de ellos, que es el Kuomintang, ¿no? Entonces, y que se exiliaran a Taiwán, finalmente se fundó la República Popular China, la China actual que conocemos en 1949, el 1 de octubre. Posterior a eso, eso fue como una reorganización. Entonces, desde 1949 a 1978 se dio el proceso de reorganización de un nuevo país que había vivido un siglo de fracaso, de humillación por parte de las potencias occidentales en la época de guerra y el imperialismo. Pero en 1978, con la llegada de Deng Xiaoping, se propuso una nueva idea de un comunismo con estilo chino, que esa es una de las claves que quiero mencionar a continuación. Dentro de ese comunismo al estilo chino, la principal proposición fue la reforma, la apertura de la reforma, la política, la apertura de la reforma. Gracias a esa política, China se abrió totalmente a Occidente, conservando las bases comunistas, pero con un modelo occidental capitalista, ¿no? Para el comercio con los diferentes países. Entonces eso le permitió traer mucha más inversión extranjera, poder negociar directamente con diferentes países y grandes potencias. En ese momento Estados Unidos, una de ellas, ¿no? Y fue a partir de ahí que China empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y a crear más infraestructura y tecnología de innovación, que lo posicionó actualmente como un país extremadamente desarrollado en cuanto a ese aspecto y que todos los demás países, y que para todos los demás países es un modelo a seguir, ¿no? Para poder continuar en esa línea de la tecnología. Ahora tenemos la inteligencia artificial, el DeepSeek, que es la nueva inteligencia artificial hecha por China, propone ser uno de los cambios e innovaciones más grandes del país, que compite directamente con ChatGPT en Estados Unidos y que no es el futuro, sino es la actualidad, algo que estamos viviendo nosotros y que como colombianos también tenemos que empaparnos de eso y tener la oportunidad de traer todas esas tecnologías y traer todas esas oportunidades y conocimientos también históricos y aplicarlos en nuestro país para generar un mejor país, un país más desarrollado, un país en tecnología, un país fuerte y capaz de seguir adelante. Finalmente, Santiago, primero, muchas gracias por atender nuestra llamada desde Shanghái. Y finalmente le digo, ¿cuál es la recomendación o qué les quiere decir usted a los colombianos con relación a este encuentro entre Colombia y China, entre el presidente chino y el presidente Petro? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el análisis que hace? ¿Qué le quiere decir a los colombianos sobre este encuentro? Bueno, yo le quiero decir primero a los colombianos y centrándome en las personas escépticas que estén tranquilos. El gobierno de Gustavo Petro sabe la importancia de las relaciones con los Estados Unidos y esta visita del presidente a China y la firma de la carta de intención, como lo dije al principio, no es una adición directa de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que es el primer paso para evaluar la situación con Estados Unidos en el futuro y tomar la decisión. Eh, y les digo también a las personas que siguen todo este tema de China, que es algo impactante y es una oportunidad muy valiosa que tiene el gobierno colombiano de poder vincularse a una de las grandes potencias mundiales que ya tiene proyectos de infraestructura gigantescos y de inversión con países de de Europa, de Medio Oriente, de Asia, que está conectado con todos y que nosotros como colombianos tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Hacia la ruta que está al frente de nosotros, hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia todo ese crecimiento y prosperidad económica, y nosotros tenemos que buscar esas oportunidades, Miguel Ángel. También como estudiante, me gustaría invitarlas a las personas a que se acerque más a China, a que estudien el idioma, de su cultura, porque es una cultura milenaria, 5.000 años, eh, que tiene una trascendencia histórica importantísima y que es el centro económico mundial y va a ser un pilar importantísimo en el orden comercial y la hegemonía mundial. Entonces, yo creo que el mensaje final para todos aquellos
que me están escuchando, todos los colombianos, es seguir en la búsqueda de nuevas oportunidades y siempre tener al país en el corazón, buscar lo mejor para nuestra Colombia. Y yo creo que es bueno tener esos acercamientos, pero desde la diplomacia, obviamente, las relaciones con Estados Unidos siguen siendo algo importantísimo que no se puede desgrajar por intentar ir a buscar relaciones con otros. Hay que tener una balanza y un análisis estratégico para tomar decisiones y que esas decisiones tengan grandes beneficios para nuestro país. Santiago, muchas gracias y para usted feliz noche. A usted también, Miguel Ángel, que tenga un excelente día y gracias a todos esos oyentes que me escuchan. Espero que tengan un excelente día y sigamos conectados. Bien, él es Santiago Cabrera Grajales, un joven de aquí de Armenia, el departamento del Quindío, que está en Shanghái, que está estudiando economía y finanzas en China, una beca que él obtuvo y que hoy se perfila como uno de los grandes expertos de este tema que está firmando precisamente el presidente Petro en la China, este tema que se llama la ruta de la seda.